sufrir por gente que no les importa. Pero lo hizo por el amor que te tuvo a ti y a mí. En la lectura que hemos tenido en esta mañana, vemos que esto no sucedió así como así. Esto fue planeado. Dice aquí en la lectura de hoy, en 1 de Pedro, capítulo 1, de los versos 10 en adelante. Esto fue anunciado. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, a vosotros, inquirieron diligentemente acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló a esos profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Eso, hermanos, esa profecía que fue llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo, nos dice algo importante a nosotros, la iglesia de hoy, la iglesia del 2026, te dice a ti, cristiano, y me dice a mí: ceñid tus lomos de tu entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿cómo? Obedientes. No os conforméis, te dice el Señor en esta mañana, a los deseos que antes teníais estando en tu ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Esa palabra no nos gusta mucho, ¿verdad? Sed también vosotros santos en toda, no dice en esto o lo otro, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ¿qué dijo el Señor? Sed santos, porque yo soy santo. Hoy estaremos estudiando y meditando en las profecías bíblicas que anunciaron los acontecimientos de los últimos tiempos, y uno de los más grandes cumplimientos proféticos es la venida al mundo del Hijo de Dios. Dios planeó todo esto para ti y para mí. Siglos antes del nacimiento de Cristo, hombres inspirados por el Espíritu Santo proclamaron la venida y el ministerio de Jesucristo hasta la T. Todo lo que iba a pasar, cómo iba a pasar, todo fue anunciado y proclamado. Es su sufrimiento en la cruz y su resurrección y regreso al cielo por toda la eternidad. Este mensaje se concentrará en algunas de las muchas profecías del Antiguo Testamento sobre Cristo, su nacimiento, ministerio, muerte en la cruz y segunda venida. Numerosas profecías del Antiguo Testamento predijeron circunstancias en la vida y el ministerio de Jesús. Todos estos versos que voy a leer ahora, pónganlos en la parte de atrás de su papel. El nacimiento. Pongan nacimiento, Miqueas 5:2. Ese fue el lugar donde los profetas dijeron que iban a ser el Salvador del mundo. El nacimiento virginal. El lugar era Miqueas 5:2 y el nacimiento virginal, Isaías 7:14. Y vamos a buscarlo. Vamos a buscar en el libro de Miqueas, y ahí dice exactamente dónde iba a nacer el Salvador del mundo. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Así que él no nació en esa ciudad porque nació, sino porque Dios dijo, ahí va a nacer. Y lo que Dios dice, Dios cumple. Todo lo que está en la palabra de Dios, el Señor lo cumple. No solamente está ahí para que se oye bonito, no, porque Dios es el jefe de su mundo que Él creó. Virginal, el nacimiento virginal en Isaías 7:14. Y esta es una profecía bien conocida. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Así que María era virgen, no había tenido sexo con ningún hombre. Y el Espíritu Santo vino sobre ella, y Él creó ese bebé. No fue el hombre, fue el Señor. Pongan entonces también el carácter de su ministerio. Y búsquenlo en Isaías 61, del 1 al 3. Saben que el libro de Isaías es una maravilla. Si usted no ha leído el libro de Isaías, se ha perdido un gran libro. Ahí no solamente el Señor nos enseña muchas cosas, pero nos bendice, nos levanta. ¿Quiere usted ser levantado? Lea Isaías 40. Isaías 61, el carácter del ministerio de Jesús. Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¡Qué verdad, hermanos! ¡Qué verdad! Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuántas cosas no hace el Señor? Así que le da buenas nuevas a los abatidos, a los que están tristes, a los que no tienen futuro. Dice que venda a tu corazón si está quebrantado. A eso vino Jesús, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. En esta iglesia sabemos quiénes son los cautivos, a los que Satanás tiene cautivos en la cárcel. Y a los presos, apertura de la cárcel, aquellos que están maldecidos por los espíritus inmundos. Y el Señor vino a eso, a publicarle libertad. Tú que me oyes en el internet y tú no conoces al Señor, mira, el Señor te puede libertar. Te puede sacar de esa cárcel de pecado en la cual estás. En el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Aleluya. El día de venganza del Dios nuestro. Aquellos de ustedes que piensan que Dios es un viejito sentado allá en una nube. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, grande y poderoso. Y Él vino a consolar a los enlutados. Estás triste. El Señor te consuela. Porque no solo el Señor te ama, el Señor te conoce y te consuela. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé ¿qué? Gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Manto de alegría, eso es lo que el Señor vino a darnos, un manto de alegría. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué bellos versos. Es que Jesús es todo lo que necesitamos. Es que pensamos que necesitamos tantas cosas. No necesitamos tantas cosas. Solo necesitamos al Señor en nuestras vidas.
El Señor es el que nos levanta, el Señor es el que nos sana, el Señor es el que nos bendice, el Señor es el que nos enseña. Y Él vino a publicar libertad a los cautivos. ¿Qué cautivos? A los que están cautivos por el diablo. El diablo no quiere que la gente sea feliz. Por eso vemos tanta desgracia hoy en día. Pero el Señor sí vino a darte la felicidad que tú mereces. Amén. El origen, ahora pueden escribir, el origen y precio de su traición. Está en Zacarías 11, del 11 al 13. Todo lo que el Señor vino a hacer estaba profetizado. El Señor le dio la profecía a sus siervos. ¿Quieres que Dios te hable? Pídele que Dios te hable. ¿Quieres oír la voz de Dios? Dile al Señor que quieres. ¿Quieres una amistad? ¿Quieres una bendición con Él? Para eso vino el Señor, para levantarte, para mostrarte que el Dios que tú crees, el Dios que tú sirves, es un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Para el Señor no hay nada imposible. Y en Zacarías 11, del 11 al 13 leemos: y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio para que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Hasta la última cosa fue profetizada y toda fue cumplida. Porque todo lo que Dios dice lo cumple. Los que le hemos servido por años sabemos que nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Siempre está con nosotros. Y le damos gracias por eso. Y la muerte expiatoria, pueden escribir eso en la muerte expiatoria en Isaías 53. Del 1 al 5. Y esta es una profecía que los cristianos se la saben muy bien. Vamos a leerla juntos. Isaías 53, del 1 al 5. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, gloria a Dios. Todo eso hizo Jesús por ti y por mí. Qué bendición, hermanos, qué bendición que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Jesucristo cumplió aproximadamente 300 profecías mesiánicas. 300. Y vamos a considerar ahí, pasen a la parte de adelante del papel. Consideremos detalles acerca de la crucifixión. ¿Qué sufrió Jesús? ¿Qué sintió Jesús en esa cruz? La muerte en la cruz era considerada como la más horrible muerte. Así que ahí van a estar terminando las oraciones. El inciso A.
La muerte en la cruz era considerada como la más horrible muerte. ¿Por qué? Inciso B. La víctima era clavada o atada a la cruz. ¿Fue clavado Cristo a la cruz o atado? Clavado. Su cuerpo colgaría, y pueden terminar la oración, su cuerpo colgaría como 1 metro del suelo. Esos son los detalles de la crucifixión para que nosotros entendamos lo que sufrió Jesús. La víctima era clavada o atada a la cruz y su cuerpo colgaría como 1 metro del suelo. Inciso C. Las heridas se infectaban y producían fiebre. Las heridas se infectaban y producían fiebre. Inciso D. Los vasos sanguíneos de la cabeza se llenaban de sangre, causando mucho dolor. Ustedes lo ven ahí clavado en la cruz y él estaba en una agonía horrible. Estamos hablando de la parte física. No estamos hablando de la parte espiritual todavía, de la parte física. Los vasos sanguíneos de la cabeza se llenaban de sangre, causando mucho dolor. La exposición al calor producía una sed espantosa. Por eso dijo el Señor, tengo sed. El cuerpo colgado, el inciso F, en una posición tirante, hacía que los huesos se dislocaran y resultara difícil la respiración. Así que él estaba allí con un calor horrible, con una sed terrible, y resultara difícil la respiración. Así que el inciso F, el cuerpo colgado en una posición tirante, hacía que los huesos se dislocaran y resultara difícil la respiración. ¿Se pueden ustedes imaginar todos esos efectos físicos, pero los efectos de los sentimientos del Señor, de lo que había en su mente, eran todavía más horribles? Pasen al Salmo 22. Le llaman el Salmo mesiánico. El Salmo 22 expone cómo se sentía el Señor. Hermanos, cuando nosotros leemos estas cosas, nos damos cuenta que lo que sufrió el Señor fue algo horrible. No solamente lo físico, pero lo espiritual. Por eso es que el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y porque el Padre no podía ver el pecado. Y por eso en ese momento él gritó, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ustedes se recuerdan que el Señor y el Padre eran como 2 amigos así íntimos. Y él siempre contaba con el Padre para los milagros, para cualquier cosa. El Salmo 22 le llaman el Salmo mesiánico. Este salmo fue escrito por David en un periodo angustioso de su vida. El Espíritu Santo lo usó para expresar de un modo gráfico los sucesos y el dolor que experimentó Jesús en esa crucifixión. Espero que tengan el Salmo 22 enfrente de ustedes. Primero vamos a ver que él sufrió por haberse sentido desamparado por Dios. Desamparado totalmente por Dios, porque Dios no puede ver el pecado. Y él sufrió inmensamente por haberse sentido desamparado. Es como que usted tiene un amor tremendo para un familiar. Y ese familiar se va y lo deja a usted botado, como dicen. ¿Cómo siente usted en su corazón esa separación? Y ese era el sufrimiento que sentía Jesús por esa separación. Y eso está en los versos del 1
al 5. Y si no lo has buscado, búscalo ahora porque vamos a ir leyendo esos versos. Salmo 22, del 1 al 5. Vamos a leerlo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Llamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Ustedes cómo se sentía el Señor? Qué triste, triste. Por todas las cosas físicas que ya hemos visto. Esa tristeza de la separación del Padre. Y seguimos viendo. En su angustia, David se sintió desamparado por Dios. Mas también comprendió su fidelidad, pues también sus antepasados también habían confiado en Dios y habían experimentado su poder libertador. Jesucristo reconoció esa misma fidelidad. Sin embargo, también supo lo que era sentirse desamparado por Dios. Es como que una persona muy querida para usted se vaya y lo deja usted solo con todos los problemas. O un ser querido se muera, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Tristes, como que nos falta algo. Así se sentía David y el Señor también. Dios no puede ver el pecado de toda la humanidad. En ese momento Él cargó el pecado de todos nosotros. David, al igual que Jesús, sintió el rechazo de los demás. El Señor, ¿cómo ustedes creen que se sentía cuando la gente le gritaba? A todos perdonó, a todos ayudó, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Él cargó el pecado de toda la humanidad. David, al igual que Jesús, sintió el rechazo de los demás. ¿Cómo se siente uno cuando es rechazado? ¿Cómo te sientes cuando alguien te rechaza? Cuando alguien no quiere oír lo que le estás diciendo. Y tú tratas de convencer a la persona y la persona no quiere oírte. Así se sentía el Señor, rechazado. Primeramente por el Padre y después rechazado por tantos que Él sanó, tantos que Él libertó. Y estaban allí, ya no querían que el Señor los cuidara ni los sanara. Era crucifícale. ¿Cómo se sentiría usted si eso le hubiera pasado? Hay que ver que el Señor era humano. Era humano también. David, al igual que Jesús, sintió el rechazo de los demás. Debido a su confianza en Dios, les ridiculizaban. Y la muerte de Cristo incluyó varias cosas, hermanos. El dolor físico, que ya lo vimos. La angustia de un mundo pecador. La burla del pueblo. Seguro que estaban allí a muchos que él había sanado. ¿Y dónde estaban los discípulos? Escondidos. Porque no quería que le cortaran la cabeza. Y dijeron que se muera él. Pero yo, no way. Gran quebranto de sentirse separado por Dios. Tenemos que ponerlos en el lugar del Señor. ¿Cuánto hizo Dios por ti? ¿Y cuántos lo rechazan hoy en día? En los versos 12 al 15, en este Salmo 22, él se sentía perseguido por sus enemigos. Vamos a leer de los versos en adelante, vamos a leer de los versos 6. Ya leímos
el verso 4, creo que nos quedamos en el verso 4, ¿verdad? No, 5. Vamos a leerlo. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero mira cómo se sentía el Señor. Mas yo, ¿qué soy? Gusano. Y no hombre. ¡Wow! La verdad que este salmo, yo no había considerado este salmo, pero realmente nos enseña cómo se sentía el Señor. Oprobio de los hombres, seguimos leyendo. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, ¿qué hacen? Me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero entonces le recuerda al Señor, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, le dice el Señor, porque la angustia está cerca. Cuando la angustia está cerca, ¿nos sentimos lejos del Señor a veces? La angustia nos hace sentir muy mal. Y así se sintió el Señor, porque Él estaba en su carne. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han acercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. David clamó por la ayuda de Dios, al igual que el Señor. De los versos 19 en adelante, ¿qué le pidió el Señor a su padre? Libra, mas tú, Jehová, no te alejes. Del poder del perro, mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. En los versos del 19 al 21, David clamó por la ayuda de Dios, al igual que el Señor. Sabemos que todo fue el plan de Dios para la redención de la humanidad. La liberación divina se produjo después de su muerte al estar en la tumba. El resto de este salmo habla acerca de la promesa de triunfo por el sacrificio de Jesús. Vamos a buscar todo en el salmo, en el mismo salmo del 22 en adelante. Vamos a leerlo juntos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¡Qué hermoso, hermanos! Cuando clamas a Jehová, Él te oye. Él te oye. No pienses que tu oración se quedó así como así. El Señor te oye y te contesta. A veces sí, a veces no, a veces espera. A veces quizás. Porque Dios sabe lo que te conviene. Y a veces pedimos cosas que no nos convienen. Vamos a seguir todos el verso 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra.
y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. ¡Aleluya! Él es el que va a regir. Amén. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. ¿Cuántos de ustedes habían leído este salmo hasta el final? Esa joya preciosa que tenemos en la palabra. Y quizás no la habíamos leído toda y habíamos entendido lo que es. Los creyentes pueden alabar a Dios aún durante las circunstancias más difíciles. Tienes circunstancias difíciles, el Señor te entiende. Dios te entiende. ¿Por qué? Porque ya Él pasó por eso. Él sabe lo que es el dolor físico. Él sabe lo que es el dolor emocional. El Señor te entiende porque Él ha pasado por eso. Él sabe lo que es el sufrimiento. Él sabe lo que es cuando la gente no te trata bien. Él lo sabe. Él sabe cuando te falta el dinero. Sí lo sabe. El Señor sabe todo lo de tu vida y la mía. Dios nunca abandonará a quienes confían en Él. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo has experimentado? Amén. Hemos experimentado el poder del Señor. Aquel Señor que en los momentos más difíciles está ahí y nos dice, no te preocupes. No tienes dinero, no te preocupes, yo te voy a proveer. Tú me has dado también de tu dinero en el pasado y yo por eso te voy a proveer también. Yo te voy a cuidar. No tengas temor. Dice que el miedo es lo que el enemigo quiere que tengas. El miedo es horrible. El miedo es de Satanás. Pero la valentía y el creer es de Dios. Amén. El Mesías al fin y al cabo cumplirá las esperanzas de Israel. Mientras David alababa a Dios por su propia liberación, el Espíritu de Dios habló por medio de él respecto al triunfo final del pueblo escogido por Dios. Los beneficios de la muerte expiatoria del Mesías han sido para todos. Ahí no hay acepción de personas. El amor de Dios no está limitado a una nación o a un pueblo. Es para todos. Dios nos ama a todos por igual. Para mí, para ti. Pues todo lo que creen en el sacrificio del Mesías verán bendición en sus vidas. Él es el dueño de todo lo que ves y de todo lo que no ves. Él es el dueño. Él tiene el derecho. Quiéralo o no, Él tendrá la victoria. La victoria final es del Señor. Entró en un asno a Jerusalén, pero después va a estar en el caballo blanco, en Apocalipsis. El caballo del vencimiento del mal. ¿Verdad? ¿Qué contraste, verdad? Entró en un pollino. Hoy estamos celebrando que entró en un pollino. Y vemos que ese pollino es un animalito bien humilde. Pero cuando viene a ganar la victoria final, está en su caballo blanco. Aleluya, porque ahí es donde Él merece estar. Porque eres el Dios de los dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Gloria al Señor, le damos un aplauso al Señor. Yes, Jesus, you are the King. And we love you because you loved us first. Porque el Señor nos amó primero. Le amamos nosotros también. Por lo maravilloso que Él es. Él es el dueño de todo lo que ves y de lo que no ves. El dueño de tu vida y la mía, quiéralo o no.
Él es el dueño de tu vida y es el dueño de la mía, que lo queramos o no. Y el Señor tiene derecho a darte y a quitarte, porque Él sufrió en la cruz y lo ganó para ti y para mí. Qué bendición, hermanos, qué bendición. El Dios en que nosotros servimos, el Dios al que nosotros creemos, es el Dios que sufrió en la cruz para que tú y yo podamos tener esa maravilla de vida que Él quiere que tengamos. No tienes que tener mucho dinero para tener esa vida, porque el dinero va y viene. Y las cuentas de ahorro van y vienen. Las inversiones van y vienen. Pero el Señor es el que siempre va a tener la victoria. Y te va a dar a ti la victoria. ¿Tú crees que el Señor lo puede hacer? Amén, aleluya. Pues démosle otro aplauso al Señor. Aleluya. Él te dirigirá al cielo o al infierno. I'm sorry. Pero si no le conoces y no le aceptas en tu vida, no te vas a ir al cielo. No pienses que el cielo está abierto para todos. Tu casa no está abierta para todos. ¿Verdad que tú no vas a admitir a tu casa a cualquiera persona? ¿Sí o no? No. El Señor no va a admitir en su cielo a los que no lo quieren, a los que no lo aceptan, a los que son hipócritas, a los asesinos que no se arrepienten. Pero si se arrepienten, sí. Porque la sangre de Cristo es lo que nos va a llevar al cielo, hermanos. Él decidirá tu futuro. Tú decides tu futuro en esta mañana, tú que me estás oyendo en el internet. Tú decides, o con el Señor o sin el Señor, pero quiéralo o no, Él es el Dios y Él es el jefe de tu vida. Él te llevará al cielo o te dejará ir al infierno, no porque no te ame, sino porque tú no lo quieres. Pero si tú quieres irte al cielo con Él en una oportunidad ya lejana o ahora o quién sabe, acéptalo en tu corazón en esta mañana y dile así: Señor Jesucristo, en esta hora yo he oído el mensaje. Yo creo que tú moriste por mí y que tú derramaste tu preciosa sangre por mí. Aunque no lo merezco, pero tú lo hiciste. Te doy gracias, Jesús, por todo lo que pasaste en esa cruz. Físico y espiritual. Todo lo que tú sufriste, Señor. Gracias, porque yo no lo merezco, pero tú lo hiciste por el gran amor que me tuviste. Te acepto como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados y decido desde ahora en adelante servirte como tú mereces. Gracias, Señor. Gracias por esa muerte en esa cruz. Gracias por esos clavos que te metieron en los pies, Señor. Gracias por esa corona de espinas que te pusieron en tu cabeza, Padre. Y cómo tú sufriste, Señor, por mí. Gracias. Gracias, gracias. Y nosotros como pueblo de Dios en esta mañana reconocemos que no somos todo lo que el Señor quisiera que fuéramos. Pero Él no murió por tus virtudes o tus talentos. Él murió porque Él te amó tanto que dejó su trono de gloria para venir acá. Te damos gracias, Señor, porque ¿qué hubiéramos sido nosotros?